Entre las muchas tradiciones cristianas edificantes, también existen las que causan daño a la fe cristiana. Podemos aplicar varios criterios para evaluarlas. Si una tradición cristiana ayuda o daña. Te invito a considerar criterios valederos y no criterios que por ahí son la última onda. Un primer criterio para evaluar si una tradición cristiana es buena o no es el mismo criterio que aplicó el Señor Jesús. Jesús acusó a los fariseos de invalidar con sus tradiciones a la palabra de Dios. Esto es un criterio muy claro, muy contundente y muy convincente. Algunos ejemplos. En las colonias menonitas, así llamadas tradicionales, se nota que las tradiciones en muchos casos están por encima de la palabra de Dios. También en la Iglesia Católica, esto muchas veces es el caso. En ambos casos hay cierta reserva con la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Aunque hay que añadir que la Iglesia Católica ha cambiado muchísimo en los últimos años y últimas décadas con respecto a la lectura de la palabra de Dios. Pero les cuesta a los sacerdotes todavía exponer e interpretar a los textos bíblicos en la misa. Cuando la palabra de Dios es limitada, desmeritada o puesto en segundo lugar por tradiciones cristianas, entonces algo anda mal. Quiero añadir un ejemplo más de la teología liberal. Muchas iglesias históricas, como la Iglesia Luterana Alemana, han desarrollado una tradición de hacer teología. Esta tradición pone la razón por encima de la propia palabra de Dios. En consecuencia, la Biblia como palabra de Dios ocupa un segundo lugar e inclusive pierde su autoridad. Un segundo criterio tiene que ver con Jesús y el concepto de salvación. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas ofrece su testimonio personal. Dice Pablo de sí mismo que se destacaba en el judaísmo sobre muchos de sus contemporáneos por ser mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Pablo es cuestionado y dice que él recibió la revelación del Evangelio cuando él tenía un encuentro personal con Jesús, el Salvador. Es decir, el Evangelio de la salvación no es una tradición humana, sino es revelación de Dios. Es el plan de salvación de Dios. Esto significa que cuando una tradición tergiversa el mensaje de salvación o le quita mérito a la muerte de Jesús, echa sombra a la cruz de Jesús, tal tradición causará daño a la iglesia. Los ejemplos sobran. Cuando la iglesia confía más en sus sacramentos o sus actos sagrados que en Jesús. Cuando el bautismo en las comunidades menonitas tradicionales es practicado sin que las personas hayan nacido de nuevo. Cuando se piensa en un tercer templo en Jerusalén, ignorando las palabras de Jesús, que los verdaderos adoradores adorarán a Jesús en espíritu y verdad. Ignorando también la enseñanza del Nuevo Testamento, que el nuevo templo es la iglesia y el creyente, puesto que la presencia de Dios no se da más en el templo, sino con el Espíritu Santo. Un tercer criterio es cuando una tradición tiene un mandato bíblico, pero es practicada con una total falta de sinceridad. Y combinado con esto se da que se cambia el orden de importancia. El profeta Oseas en el Antiguo Testamento es muy claro con respecto a este criterio. Allí Dios mismo dice, porque misericordia quiero yo y no sacrificios, el conocimiento de Dios más que holocaustos. Esta denuncia contra los sacrificios pareciera contradictoria, puesto que Dios había ordenado y prescrito estos sacrificios. Pero el pueblo de Israel había desnaturalizado esta práctica. Por esto Dios le tiene que decir con mucha claridad, misericordia y conocimiento de Dios es mucho más importante que cualquier culto o cualquier liturgia. Jesús es más radical todavía al enseñar que primero debemos que reconciliarnos con nuestro prójimo y después venir y adorar a Dios. O sea, la mejor liturgia, la mejor adoración es rechazada por Dios si el corazón está lejos de Dios y si falta una práctica del amor al prójimo.
Las iglesias evangélicas en América Latina se destacan por sus cultos dinámicos, atractivos y con mucha adoración. Pero la Biblia dice, toda esta linda liturgia nos sirve delante de Dios si nuestro corazón no es sincero y si falta la misericordia. La ayuda al prójimo, el amor al prójimo es fundamental. Jesús dijo, el mayor mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. Este es el criterio. Una tradición cristiana, bíblica, buena, no tiene valor ante Dios sin conocimiento de Dios y sin amor al prójimo. Más vale que prestemos atención a estas palabras de nuestro Señor.